Bueno, Listo. caballero, muy buenas tardes. Hoy es Hoy el es 30, 30 de último fin enero. de semana de enero. Se acabó este mes, papá. Se acabó enero. Pero bueno, aquí estamos de regreso. Yo no tengo idea qué estoy haciendo aquí con este coso. Pero bueno, bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos. Y vamos a ver. Espérate que estoy jugando aquí con esto. Bueno, ¿a ti cómo te va allá en Bogotá? Bien, hoy con un sol, Edgar, no te alcanza a imaginar el sol de esos chillones que hay aquí que rebota contra toda la superficie. Está Bogotá hoy bastante caliente. Entonces, bueno, todo el mundo diría con clima bonito, sí, pero el No, sol está fuerte, está fuerte. no, acá sí estamos jodidos, hermano. Claro, te estás en pleno Yo invierno. congelado, fue, pucha, esperando que termine esta cosa. Pero bueno, hoy, qué pena. Hoy esta mañana estuvimos revisando, un amigo mío acá en Estados Unidos hizo una pregunta en Twitter. Hablé con él, por cierto. ¿Ah, sí? ¿Conversaste con Sí, le él? escribí y me contestó y le gustó un par de tweets que le puse. Ah, sí, Sí, ve, sí, sí, y sí, señor. saliste Accidental en ese sí, hilo. señor. Sí, sí, Ah, sí, sí. bueno, sí, no, Le mandé un post y me dijo, uy, está bueno. Y entonces en el a interno, ver. Ah, sí, entonces por DM se lo hicieron. Ah, bueno. sí. Bueno, pues perfecto. Pues ese tipo es muy buena gente. Y él colocó una pregunta muy interesante. Y la pregunta era acerca de los CISOs. Dice, los altos ejecutivos no les interesa seguridad ¿cómo se dice? Security sake, Por por temas de ser seguridad. seguridad, Sí, por ser seguridad, exacto. exacto. Sí. No le interesa seguridad solamente por ser seguridad. Entonces, eh, en tus empresas, ¿qué es lo que más les interesa a los altos ejecutivos Y, y, acerca de seguridad? y, ¿O cómo y, se interesan acerca de seguridad? y sabe que la pregunta, Es clave. ¿por qué me motivó a escribirle y a buscar y a hablar con él? Porque es que me hizo pensar en lo que el CISO dice, es que al ejecutivo no le interesa la seguridad, pero él se pone del otro lado de la pregunta diciendo, reconoce que sí le interesa. Pero entonces, ¿cuáles son las razones verdaderas? Y además que el hilo tiene, la Tiene muy... revisé todas, Si te no soy por eso, honesto, tiene... revisé muchísimas, muchas muy interesantes. Sí, porque él dice, "Vea, no me den una respuesta de riesgos. Sí. Yo no quiero escuchar riesgos. Es que esa fue un debate y esa fue la razón por la que le escribí, porque Ok. yo le escribí, yo le dije, no es solo porque el texto de riesgos diga que no, porque en el privado yo le Ajá. decía, una de las funciones fundamentales es entender a quién le estamos hablando. Ujú. Pero él me decía, oh, tienes razón, porque no es lo mismo hablarle a un alto directivo, el que está por allá arriba, Ujú. que es distinto al CEO o a los Ajá. niveles C. Exacto. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y son preocupaciones diferentes. Exacto. ¿Sí? Y él me decía, en eso, Tiene la razón. porque también mucha gente le contestó, no, porque es que el lenguaje, la respuesta de él también decir, no me hable de riesgo solo como lo que me dice el libro, El sino libro, sí. los riesgos es, pero ¿qué son riesgos Pero, realmente para esas personas? y sabes que la ¿Mm? mayoría de la gente comenzaban a decir, sí, sí, el tema de la marca, el tema de y todo eso, reputación y Reputación, todo. marca, Pero al principio, economía. al principio decían que eso no, que mucha gente te interesa por eso, pero lo daban como que no es cierto. Pero Mm. al final uno sigue leyendo todos y todos se iba de alguna manera u otra, coincidían con el tema de la reputación. No, es que, o sea, yo creo que por eso yo hago como esa distinción. No es lo mismo cuando tú te sientas, porque ya ahí sí le escribí, no es lo mismo cuando tú te miras a un alto ejecutivo. Edgar, es que en una junta directiva, como yo lo aprendí en una empresa, los miembros de las juntas directivas toman sus decisiones calculando el riesgo de lo que les puede afectar a ellos en la toma de decisiones. Exacto. Por el poder que comparten, porque el que pertenece a una junta directiva no pertenece a una, Ujú. pertenece a varias A juntas varias, directivas. obvio. Entonces, una mala decisión que tome, ¿qué va a hacer? Va a poner en cuestionamiento su reputación. Exacto. Su reputación, su reputación. No, no podemos traer este a una junta directiva o ahí se hablan de los niveles de poderes que Ujú. no tienen nada que ver con lo económico ni con, o sea, si ves, se van apartando como un poco de esas premuras, déjasela a la gestión de la organización. Los problemas económicos son para los que O sea que gestionan la estamos economía. hablando acerca de Mm. traer la conversación de seguridad con altos ejecutivos a un nivel personal. Pues claro, porque es que son decisiones que los impactan a ellos. Una mala decisión
¿A quién van a...? Edgar, miremos los ejemplos. Sí, claro. El CISO sí sale, da la cara, lo echan, pero ¿quién queda en el tela de juicio? Realmente, si tú miras Equifax, no fue el CIO, no fue el que fue a dar la cara ante el No, gobierno de al los Estados gobierno. Unidos. Eh, Y a los inversionistas, seguramente que los inversionistas no son los que van a ir a hablar con el CISO para decir, ahora sí voy a poner el capital. No, no, exacto, no, van a ser exacto. con esas juntas, con esos cuerpos directivos. Y esos cuerpos directivos, al enfrentarse a eso, van a decir, bueno, ¿y ahora cómo hago para generarle confianza para que yo también tenga más poder? Pues porque una cosa me lleva a la otra. ¿Sí? Entonces ahí hay ahí unos temas bien chéveres. Sí, en esas capas bajas, podría decirlo uno así, lo económico, lo reputacional, esas cosas preocupan, pero lo reputacional yo creo que se lleva una marca mucho más alta, mucho más alta. Es interesante porque una de las personas, Mitch Parker, que estuvo en Tactical Edge, él es un CISO que inclusive lo comentamos acerca de él en conversando con CISOs con Elizabeth Wharton. Él es un CISO de una universidad hospitalaria, ¿no? Muy importante. Y él respondió y Sí, él dijo, seguridad del paciente, reduciendo un riesgo para la seguridad del paciente o para el cuidado de del paciente y eh, incrementar eh, reliability eh, como de, como, de la organización. Pues sí, como que sea confiable, la sí, por confiabilidad. eso, que exacto, que la empresa, que en esa empresa se pueda confiar, Exacto. porque Pero eso es uno, pero eso es desde el punto de vista de un CISO es que en, te iba a en, decir, cada en, CISO va en a el- verlo desde de su su, posición. porque Claro, uno más atrás, uno después, él dice robo de IP, de, 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 propiedad impropiedad intelectual. intelectual, Sí. de PI, exacto, robo de PI, que eso es lo que les... Entonces, eso farmacéuticas, yo diría, ¿no? Las empresas farmacéuticas, que estamos ahora con el tema del COVID, que estamos viendo el Exacto, por tema de los ejemplo. robos, de eso, lo que conversamos la semana pasada con Tesla, que el tipo ese que Secretos industriales y bueno, en fin. que quería robarlo, la información de Tesla, esa es la información de inteligente de IP. Entonces, imagínate, el punto depende del punto de vista. Entonces, al final de cuentas, el tema de ciberseguridad es un tema personal. Es un tema muy de organización, muy de los intereses propios de cada individuo y organizaciones que están en su cabeza. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Esto, por ejemplo, al ver todo eso poco de hilos y ver todo ese pocotón de respuestas, yo también como que llegué a lo mismo. Yo me decía, oh, qué chévere, porque ratifica muchas de las cosas que uno tiene en la cabeza, que es la ciberseguridad no es un genérico, sino que Exacto. por el contrario, Ah, se genéricos ajusta. son las prácticas y eso, Exacto. pero todo eso termina enfocado en una individualización como Es- unidad organizacional en me la cabeza gusta, de unos, me gusta. ¿sí? En la cabeza de unos Eh, que lo tienen como muy claro de decir, bueno, mire, nosotros, por ejemplo, el caso farmacéutica, no, nosotros tenemos que, farmacéutica, digamos, sector médico y farmacéutica son dos. Entonces, en el sector médico, para mí es clave que mis pacientes confíen en todo lo que yo les ofrezco. La farmacéutica, para mí, mis secretos farmacéuticos son, ¿sí? Porque en últimas, Edgar, no nos digamos mentiras. A mí me gusta pensar en que no, los ISOs tienen que empezar a, muchos ya tienen ese lenguaje y uno yo me emociono cuando veo a los ISOs que están hablando y que empiezan a decir, es que el negocio, pues claro, porque el último es eso, no sí. es la seguridad por, ay, bueno, seguridad chévere. Mm, No, 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 no. Es usted, con todo lo que sabe de seguridad, ¿qué va a hacer por este negocio? el Y eso es lo que le negocio. van a preguntar de todas Exacto, las instancias, le van a decir, bueno, ¿y tú qué vas a hacer por mí? No, es exacto. que tú tienes que cumplir. No, 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 yo no tengo que cumplir nada, mijo. Yo tengo un Mm, negocio que yo necesito. Mira, mira Sí. interesante porque en el proyecto que estoy ahora, como te he comentado varias veces, estamos ayudando a un CISO nuevo en una organización estatal, ¿no? Y, y entonces estuvimos hablando acerca de nuevo, el tema de las políticas, ¿correcto? Y entonces es el tema que ahora cuando uno lo vive es cuando uno se da cuenta, eh, eh, uno cómo escribe las políticas de la organización para cumplir con las regulaciones o para el tema de ciberseguridad. Entonces Qué buen punto todos es. decimos, es el tema, pues es que tiene que ser regulaciones, no, cumplir con un checkmark
checkmark de regulación no significa que estás seguro. Que tú eres HIPAA compliant no significa que eres una empresa segura, ¿sí? Y entonces uno dice, sí, Pero cuando uno está en los zapatos de esta organización, resulta que los gobiernos acá estatales tienen que cumplir con la regulación que le coloque el gobierno americano. Claro. Usted quiere recibir 100 millones de dólares que le te da este programa de healthcare, tiene que cumplir con todos estos requisitos y demuéstrame que usted cumple con el NIST 853 revisión 5, que es la última, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos armando la política de seguridad de esta empresa o de este estado, la pregunta de nuevo viene. Creamos políticas, los documentos de política, una por control. O sea, tenemos el documento política para el access control, tenemos para el security planning, tenemos otro para ¿entiendes? Entonces vamos a tener 26 documentos de política porque hay 26 controles con los que tenemos que cumplir, ¿sí? Ujú. La otra cara de la moneda, ¿por qué no definimos programas de seguridad? Digamos, vamos a definir un programa de vulnerability management, ¿sí? De gerencia de vulnerabilidades. ¿Qué significa eso? Debajo de este programa viene Threat Intelligence, viene el Vulnerability Management común y corriente, ¿sí? Viene, se me olvidó la Patch Management, ¿sí? Viene Threat Analysis, vienen varios otros programas pequeñitos que son parte de la sombrilla del programa de Vulnerability Management, ¿ok? Y Ujú. cada uno de esos programas entonces sí se pueden enfocar en el tema de los controles. De nuevo, es manera de hacerlo, pero al fin de cuentas, lo que estamos hablando es algo personalizado. El tema de la seguridad o la ciberseguridad, al final de cuentas, es algo personalizado. Todo depende cómo lo presenta. ¿Qué es lo más Sí. importante para la junta directiva? ¿Qué es lo más importante para todo el mundo? Para algunos, de nuevo, el tema de seguridad no les interesa. Ellos solamente dicen, mire, yo hago bombones, ¿sí? Usted solamente proteja mi receta. Se acabó el problema. ¿Sí o no? Eso es lo Sí. que a ellos les entienden. Entonces uno no puede ir con ellos, que es que la reputación, que no, no. Proteja mi propiedad intelectual, la receta de los bombones, y ahí estoy contento. No me vengan a joder más. Dígame cuánto me va a costar para proteger eso. Entonces, como dice aquí el amigo, él dice, nosotros podemos cambiar la mente y los corazones de esos altos ejecutivos, porque somos inteligentes y sabemos cómo conversar y cómo presentar, pero para cambiar las mentes y los corazones de estos altos ejecutivos, tenemos que saber y tenemos que conocer cuáles son esas mentes y cuáles son esos corazones, y no cómo carajo vamos a cambiar. Es que ahí estaba, yo decía que llegue, que llegue, que llegue, porque está diciendo, esto refuerza una de las cosas que hemos dicho repetidas veces, tanto aquí como en las conversaciones que hemos escuchado y que hemos tenido el privilegio de tener. CISO que no escucha una organización no puede diseñar un programa de ciberseguridad. Es que Es, creo que ahí ahí ratifica lo que vamos, hemos venido exacto, diciendo. exacto. CISO que no sea capaz de sentarse a escuchar y a escuchar de verdad, no a escuchar, no, a escuchar y no imponer su voluntad, Mm, sino a escuchar verdaderamente lo que esos intereses y esos juegos de intereses que hay de por medio y escudriñar y escudriñar y escudriñar. Porque siempre el caballito de batalla, uno no puede decirse mentiras. Muchos hizo cuál es el caballito de batalla. Pues cumplir. Ah, sí, no, exacto, cumplir. Y esa exacto. es y ese es mi escudo, yo me defiendo desde ahí. Es que yo cumplí No, y no, nos no, hackearon. ahí la regulación tal, listo, hay que cumplir, Exacto. listo. Ahora sé qué. Entonces, yo a veces siento que el CISO se queda como medio, medio en la zona cómoda de decir, pues como esta organización tiene que cumplir con IPA, el ejemplo, pues yo cumplo con IPA y entonces estoy en la línea, Ahí me pagan por ¿sí? eso. Estoy en la línea, pero nunca fue más allá si de verdad solo es cumplir, porque sí, claro, en esas organizaciones que pones de ejemplo hay que cumplir, pero no Pero podemos también, decir mentira, hay un negocio de por medio que exacto. va a ser
Y hay que tener en cuenta como el contexto, Edgar. Hoy estamos en un contexto digital, por lo tanto, un diferencial en la vida digital va a ser proteger adecuadamente la información y la Y, forma en cómo se presta el servicio, que y, sea aquí, más confiable. y, ¿Sí? aquí y aquí llegamos al punto que siempre tocamos, que lo que te acuerdas, Carlos de Oracle, que él dice, es que la junta directiva ya entiende que ciberseguridad es importante. Exacto, exacto. Lo que hemos hablado Usted ya no siempre. tiene que venir y hablar de vender, ya la vendieron. ¿Sí? Usted tiene que venir con otro mensaje. Exacto. ¿Sí? El mensaje del negocio, yo siempre utilizo esto, y lo hemos utilizado varias veces después de esta conversación. El CISO debe saber cómo se puede integrar como un aliado estratégico de la organización. Entonces, si el CISO no lo invitan a las reuniones donde la empresa toma las decisiones del negocio, entonces el CISO puede decir, bueno, para mí me contrataron fue para cumplir con los objetivos de HIPAA o los objetivos de PCI, y eso es lo que yo estoy haciendo. Porque no, yo no tengo la menor idea cuáles son las decisiones del negocio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, Sí, y también los ISOs también están muy ocupados, tienen una agenda súper copada, que es fácil para uno decirle al CISO, pero es que usted tiene que buscar tiempo para ser parte de esos espacios, para meterse y que lo inviten. Entonces uno tiene que ser consciente que la verdad los ISOs pues no pueden hacer todo. Eh, total. Y de nuevo, alguien dice aquí, es que los standards o ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice standard? Se me olvidó, las tenía aquí. Los ISO 27001. Los estándares, Yeah, sí, los los estándares. frameworks de... Los, Sí. ¿Cómo se dice standard? Standard. Yo, pero... Y claro, te confundí. Un tipo dice aquí, vamos a ser honestos. Los standards son basura. Ellos no sirven. Pero lo peor es que hay organizaciones que pueden hacer mucho peor si no tienen esos estándares. Así que, a, aunque sea, comienzan. Es que ese es el punto que alguna vez yo decía en alguna conversación con alguien, yo le decía, mire, lo mínimo, porque alguien me preguntó, entonces Andrés, tú estás sugiriendo que uno no debe seguir 27,000. Yo le digo, no, es que eso es lo mínimo que usted debería, por donde usted debería, lo mínimo es tener su 27,000, es lo mínimo. Exacto. Es lo mínimo, porque el estándar, pues el estándar, yo siempre también lo leo así. El estándar que es un grupo, una organización, con un grupo de personas que entienden muy bien, pero que se sentaron y no conocen todos los negocios, sino dan una luz global de Mm, lo que puede ser. Y lo que yo tengo que hacer es cojo eso y digo, bueno, esto, ¿cómo lo personalizo en mi empresa? Esta discusión la hemos tenido muchas veces, Edgar. va a cada rato. Llega un Y CISO no y somos los dice, únicos. listo, cojo esto y lo hago aquí. No, mijo, eso no es así. Usted tiene que coger y personalizarlo, porque su empresa no cabe en la idea de 100, pues, porque esos 100 están pensando en algo genérico para todo el mundo y su empresa tiene particularidades como cualquier empresa. Entonces, no, sí, Mm, sí, interesante. pero Aquí lo mínimo es lo mínimo. lo mínimo es lo Sí, mínimo, aunque sea sí, algo, exacto. sí. Alguien aquí fue súper gráfico y dice, seguridad informática es la intersección en las carreteras donde hay muchos accidentes automovilísticos. Y hay un punto donde el número de muertes que, que sucede en esa intersección, entonces indica que, oiga, necesitamos colocar un semáforo, necesitamos invertir en un semáforo. Es un poquito gráfico la cosa, pero como que sí, ¿no? La mayoría, muchas empresas invierten los millones de dólares después. Ya les sucedió, entonces tienen que demostrar que no va a suceder más. Y así se mueve esta industria. No podemos hacer nada más, así se mueve. ¿Qué podemos Y, hacer? y lo triste del caso es que entran en una dicotomía, porque tú acabas de decir una frase como muy, muy sabia. Tienen que, después de vivido un incidente, yo creo que muchos sufren de ese dolor de, oiga, esto no tiene que volver a pasar. No de la misma, entonces un CISO inteligente tiene que contestar, no de la misma manera, pero de que va a volver a pasar. Aquí alguien dijo algo muy interesante, que un Craig Chambers, y tiene un libro
How to Measure Anything in Cybersecurity Sí, ese Risk. libro es muy bueno, muy bueno. No sé quién lo escribió, pero Sí. está interesante. Pero él dice, a nadie le interesa o le debe interesar seguridad por el simple Hecho hecho de de que que es sea seguridad. seguridad. Yo ¿Sí? a ese le di un like porque me Sí, parece que esa frase es fue buenísimo. bastante buena. Y él Sí. dice, seguridad mitiga el riesgo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que son importantes para su empresa? Para la Eso, de bingo. Andrés es diferente que la de Edgar, pero siempre, no importa cuál sea la empresa, riesgos son siempre atados a dinero, a las finanzas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en común la empresa de Andrés y la empresa de Edgar. Ambos estamos aquí para generar ingresos, ¿sí? Para hacer dinero. Si no, bueno, hay algunas que no, pero nosotros sí estamos aquí para hacer dinero. Entonces, lo que el riesgo para Andrés es diferente al riesgo de Edgar, pero al final los riesgos De alguna forma, afectan las finanzas. yo creo que ahí la palabra más clave para mí es afectan de alguna manera, porque Afectan. puede que de pronto lo que dices, no afecten a unas solamente económicamente, sino que las afecten de otra manera, Eh, pero las afectan. De alguna manera exacto. van a tener un efecto adverso en su naturalidad, que es Mm, funcionar bajo el concepto que fueron construidas o concebidas. exacto, exacto. Tiene que ser. Y por eso él dice, cuando usted entonces comience a hacer un risk register, un registro de los riesgos organizacionales, siempre colóquelo en cuál puede ser el damage, ¿cómo se dice damage? El daño. Cuál puede ser el daño que el riesgo cause y los dólares o los pesos que significan este daño, porque así es como se debe medir los riesgos. Mm, Y eso tiene mucho sentido, porque mucho sentido, claro. cuando nosotros hacemos el tema de los riesgos y medir los riesgos y utilizamos el NIST CSF y utilizamos el FAIR y todas esas cosas para diferentes riesgos, la verdad, muchas de estas veces hacemos los riesgos y le damos un número, tiene un 1, tiene un 3, tiene un 5, lo que sea, ¿no? Eh, pero nunca se le ve ese, ese riesgo atado a un dólar o algo financiero. Ujú. No se ve. Y por eso el tema de qualitative y quantitative, ¿no? De los riesgos. Así que es muy importante. De nuevo, es más fácil decirlo que hacerlo. Hacerlo, Vaya, usted total. trata de hacer una cosa de riesgos, juepucha. eh, Uno no sabe dónde comenzar. No sabe dónde comenzar a medir ese riesgo, porque lo que es, como de nuevo, lo que es importante para ti no es importante para mí y Para mí. viceversa. Y entonces, ¿qué más dicen por aquí? ¿Qué otra cosa encontraste en este hilo interesante? Ay, yo ahí vi una que había pero ese fue uno de de los primeros, sí, al principio yo creo que Ok, fue voy así, vaya. Si es que esto ya tiene que, 18 horas, 20 horas. sí, 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 sí. Entonces uno por allá que decía que esto es un tema que de verdad que puede fatigar y yo estaba de acuerdo con él. Entonces, porque él decía, bueno, esto se presenta cada rato y se habla y puede tener algún tipo de fatiga y por ende también puede que no sea importante, pero a la vez saben que es importante, porque ya todo el mundo, lo que hablamos ahorita, Ah, las juntas sí tienen claro la Junta la tiene claro. que esto es un tema importante. De pronto no tienen claro es cuando les hablas del ciberataque y no sé qué, pues porque esa no es su razón y esa no es su función. Sin embargo, también se pueden ver abrumados, pues porque, listo, yo sé que esto es un problema, pero no tengo claro qué tipo de problema es y el que tengo me está hablando de vulnerabilidades, de un parche, de una tecnología, pero esto yo no, o sea, se sale de mi competencia, entonces, pues, claro, me aburro y, ¿sabe qué? Llamemos al CIO, yo creo que esto es un problema que no debería ser discutido acá, porque Ahí ahí es donde, exacto. Ahí me interesa que alguien dice, porque su culito está en la línea. Y si, y, si- y no estamos, y eso no es riesgo, eso es preservación, sí, self-preservation. sí, autopreservación, exacto. O sea, no le importa seguridad, listo. Cuando lo hackeen, lo van a ver enfrente del Congreso de Estados Unidos explicando por qué lo hackearon y por qué no hizo un patch en un servidor. Interesante. Alguien dijo, yo no soy un CISO, pero por experiencia
es o por interés personal o porque hubo un accidente no hace mucho, o en tu empresa o en la empresa del vecino. Y ahí es cuando, y la mayoría de las veces ahí es cuando venían el tema de la ciberseguridad, porque venía alguien de la junta directiva y decía, ve, hijo de pucha, yo leí este coso acá, Exactamente. pero como de nuevo, regresamos a lo que dijo Carlos de Oracle. La junta directiva ya sabe qué carajo es ciberseguridad y sabe la importancia. No tienen por qué vender eso más. Pero la mayoría es el tema reputacional. Sí, sí, sí. Si uno mirara todas las respuestas que hay ahí, la mayoría tienen como un consenso de que la reputación es algo importante, ¿sí? Es Sí, algo como que tiene que considerar. Inclusive en el artículo que yo le envié a él de la Escuela de Leyes de Harvard, precisamente uno de los puntos como que al que más le ponen atención es a ese, a decir, oiga, mire, es que pues sí, lo económico está bien y todo eso es importante, sin embargo, el tema de la reputación siempre siempre va a ser primordial, va a ser una marca primordial. que va a dejar mucho espacio para tener que trabajar mucho en ese sentido, O sea, ¿sí? porque mire, yo no sé tú, pero cuando yo escucho o yo leo alguna noticia y dice algo como Equifax, la persona de Equifax dice, y yo digo, ¿estos manes por qué están hablando? O sea, para mí Equifax ya es una reputación horrible. Yo ya no le creo nada a lo que diga Equifax, no les voy a escuchar a ellos nada. Eh, Exacto, o sea, exacto. Entonces que digamos que va a ser uno de los puntos que va a ser como, ya tú perdiste cierto grado de confianza de y confianza. tú sabes que la confianza tiene algo muy particular. Ujú. Es fácilmente destruible y Sí, muy difícil de construir. construir. Dímelo a mí, ¿Sí? con Tactical Edge y con CISO's Club, ¿hay cuánto no estamos trabajando duro Exacto. en crear esa confianza? Con Tactical Edge llevamos 5 años, tú con CISO's Club, ¿cuánto llevas? Llevas cuatro, 4. ¿sí? Sí, Y uno entonces, tiene que seguir ahí y seguir ahí no pese a rendirse. muchas cosas, exacto. Exacto. Y construir eso, eso es Es complejo construirlo y eh, no así de sencillo destruirlo. destruirlo, exacto. No, yo creo que nos quedamos con el tema de si quieren hablar con altos ejecutivos y que tengan la importancia de ciberseguridad, agárrenlo desde el punto personal del alto ejecutivo, entiendan qué es lo que le gusta, los intereses del alto ejecutivo y el tema reputacional a su carrera de ejecutivo. Y ¿Sí? por ahí comenzamos. Listo, Sí, caballero. porque Ah, listo, mi hermano, porque lo bajo va a ser listo, que vamos a tener que cumplir. Todos esos discursos van a ser van a válidos, ser válidos, sí. pero eso es el asta más baja dentro de una gama mucho Tiene que más hacerlo amplia. personal. Exacto, Tiene mucho que más hacerlo amplia que personal. lo va a tener que conectar con realmente intereses propios de esos cuerpos. Por ejemplo, ¿Sí? con el proyecto que estamos aquí, con el nuevo CISO, así es como yo lo estoy haciendo con ella. Estoy diciendo, mira, es que nosotros tenemos que ser la manera de que a ti te reconozcan de eso y la importancia y que tú eres un aliado y tú no eres el famoso doctor no que siempre venimos jodiendo, ¿no? Pero Ujú. lo estoy agarrando con ella, con el tema personal, el tema de ella, el tema del ejecutivo que quiere seguir haciendo carrera en, pues en esta organización. Entonces, ese es su caballito De de batalla. batalla, mejor dicho, ciberseguridad. Ella en turno habla con otros altos ejecutivos y utiliza la misma comunicación, hacerlo personal. Listo. Nos vemos Listo. el próximo miércoles. Va muy buen tema el próximo miércoles conversando con CISOs, con Samuel Ardila de Deloitte, hablando acerca de Zero Trust. Va a estar interesante. Sí, yo creo que Listo. sí, va a estar muy interesante. Nos vemos allá.